hace que entre con afinidad guión. Y a nosotros sean los iones los que se estén moviendo, porque recuerden que los iones tienen carga. Y si hay movimiento de carga, estamos hablando de un flujo que es corriente eléctrica, y eso interesa a la parte física. Debemos recordar, no sé si la discutimos ya, la diapositiva esta, ¿me ayudan? Sí, profe, ya. Ok. Tenemos los ligandos dependientes. Habíamos dicho que hay a la izquierda mecanismos ionotrópicos, a la derecha metabotrópicos. Tenemos los operados mecánicamente. Y de todos estos iones, a nosotros nos interesan estos cuatro en particular. El sodio y el calcio, especialmente porque esos cationes son abundantes en el medio extracelular y ellos son capaces de generar un potencial de acción. Los de sodio especialmente en tejido nervioso y los de calcio particularmente en el corazón. Por otro lado, el potasio repolariza la membrana. Recuerden que el interior de la membrana hay predominancia de cargas negativas. Entonces, esa polaridad de estar negativo adentro y positivo afuera se puede perder. Es decir, la membrana se puede hipopolarizar o se puede hiperpolarizar. Y se hipopolariza tanto que se llega a despolarizar por completo. Es decir, las cargas se invierten. Entonces, el interior se hace positivo y el exterior negativo. Y ahí entra en acción el potasio. El potasio ahora sale de la célula y son cargas positivas. ¿Qué quiere decir? Que ahora la célula retorna nuevamente al estado de reposo, que se caracteriza por tener el interior con cargas negativas. En esa misma dirección, el cloro, que es abundante, es un anión abundante afuera, ¿verdad? Cuando entra el cloro, aumentan las cargas negativas dentro y eso estabiliza el voltaje de membrana que normalmente en reposo es negativo. ¿Okay? Lo que tenemos aquí en pantalla es el canal de sodio. Ese canal de sodio tiene varios dominios transmembranales y varias subunidades. Una de las más importantes es la subunidad alfa, igual que en el canal de calcio. Tenemos también aquí una sección que le llamamos el sensor de voltaje, el filtro de selectividad. Pero además de eso, tienen unos sitios interesantes. Por ejemplo, aquí tienen un sitio donde se une una droga, una toxina que llamamos TTX. ¿Sí? Y aquí no lo pusieron en esta lámina, pero por aquí adentro hay un sitio en la parte interna del poro que tiene alta afinidad para una droga que sí ustedes van a usar en su práctica clínica que se conoce como lidocaína. Entonces, este canal de voltaje dependiente se abre cuando ocurre un estímulo, ya sea por cambios de voltaje o incluso también por activación a través de ligandos. Y una vez que se abre, ¿verdad?, los iones de sodio entran a la célula. Sin embargo, hay una característica especial de este canal. Si ustedes se fijan en esta lámina, aquí en la parte de abajo de la figura de la derecha dice compuerta de inactivación. Este es uno de los pocos canales que tiene esa compuerta. ¿Qué significa? Que esta estructura o esta secuencia de aminoácidos hace que el canal esté en un estadio intermedio, es decir, no está abierto, pero tampoco está cerrado. Entonces, a ese estado intermedio le llamamos inactivado. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué hay que entrar en tantos detalles? Bueno, hay que entrar en esos detalles porque los mecanismos de acción de las toxinas que ustedes van a lidiar, algunas operan durante este estadio de inactivación. ¿Sí? Y lo que tenemos aquí es esa representación gráfica de lo que estamos hablando. Esto ocurre en función del tiempo. ¿Sí? En el estado de reposo, que es este que estoy aquí señalando, ¿verdad? Vamos a ver si hay por aquí con qué escribir. Esto no se va a notar mucho. Voy a poner uno rojo. Este que estoy aquí señalando, ¿sí?, en ese momento el canal está cerrado. Y cuando él está cerrado, el ion no puede atravesar el canal. Estamos en una situación que llamamos de reposo.
Si la célula es excitada, el cambio de voltaje hace que este canal se abra, ¿sí? Fíjense que antes estaba aquí muy estrecho, ahora está bien abierto, ahora el ion fluye según su gradiente electroquímico. En el tiempo, ¿verdad? Entonces opera esta compuerta que tenemos aquí. Esta compuerta es la compuerta de inactivación. Eso es muy rápido, fíjense, en el término de 1 a 2 milisegundos. Y en ese estadio de inactivación permanece muy poco tiempo y pasa entonces nuevamente al estado de cierre. Cuando pasa al estado de cierre y está en el estado de inactivación, no hay movimiento del sodio. ¿Okay? Y luego, en el tiempo, 2 a 5 milisegundos según la lámina, regresamos a el origen, es decir, a su estado de reposo. Y esto es un ciclo, como lo tratan de indicar las flechas de arriba. Entonces, el canal pasa por apertura, inactivación, cierre, apertura, inactivación, cierre. A nosotros nos interesa que se cumpla este ciclo porque el canal no puede ser activado nuevamente si él no regresa a su estado de reposo de cierre. ¿Ok? Entonces, para poder que la célula responda, el canal tiene que abrirse. Pero yo, ¿cómo lo voy a abrir si él no se ha cerrado? Entonces, teleológicamente, lo que recuerdan un poco de la lógica y la filosofía, teleológicamente tiene sentido que el canal permanezca cerrado en reposo, porque entonces puede ser activado. ¿Okay? Usted comentaba de que drogas como la lidocaína, ¿han ustedes escuchado hablar de la lidocaína? Sí, sí he escuchado. Tengo entendido que es un anestésico local. Se utiliza bastante. Muy bien, es un anestésico local. Y es algo que ustedes van a ver prácticamente muchas veces en la vida de ustedes como médicos. Entonces, ese anestésico local, fíjense que ahora en esta lámina, aquí está la molécula de la lidocaína, ella se inserta en el canal iónico, dentro del poro acuoso. Aquí hay una ampliación de esa interacción. Entonces, aquí hay aminoácidos que forman esa cadena proteica y hay una interacción entre los grupos metilos y ese aminoácido. Y eso fija a la lidocaína aquí. Pero ese efecto no es muy duradero. Por eso es un anestésico de corta duración y es de tipo local. ¿Y qué es lo que hace? Sencillamente que cuando él está aquí, le está bloqueando la entrada de sodio. Y si el sodio no entra, les pregunto yo a ustedes, ¿la membrana se hipopolariza o hiperpolariza? Se hiperpolariza. Se hiperpolariza, correcto. Y al estar hiperpolarizada se va a hacer menos excitable. Y si eso es una neurona sensorial, ahora ese axón no genera una respuesta eléctrica. En otras palabras, el axón no conduce el dolor. Y ustedes pueden entonces hacer los procesos de sutura o si tienen que cortar algo o lo que sea en el cuerpo del paciente y el paciente no va a sentir nada. Eso mismo lo usan los odontólogos. Los odontólogos inyectan allí el anestésico en la encía, donde están los nervios sensoriales y bloquean los canales de sodio. Al bloquear los canales de sodio en esas neuronas sensoriales o aferentes, ya usted no siente dolor y el odontólogo puede trabajar fácilmente sin que usted sufra. En la naturaleza está esta toxina que le llamamos TX, como adelantamos hace un rato. TX significa tetrodotoxina. La tetrodotoxina se encuentra naturalmente en este pez que está aquí en esta lámina, ¿verdad? No sé si lo ven desde allá, aquí abajo a la derecha, que está así sopladito. ¿Cómo se llama ese pez? Pez globo. El pez globo, muy bien. Y con eso preparan el fugu. El fugu es un tipo de sushi japonés que se hace especialmente con la carne de este pez. Hay que hacer llamado de atención de que el pez tiene esta toxina y que esta toxina en el orden de los picogramos es letal. ¿Qué sucede? Que bloquea tremendamente los canales de sodio
Y al bloquear los canales de sodio, ya no hay descarga de neurotransmisor por el nervio. Y al no haber descarga nerviosa sobre el músculo no se contrae. Y hay un músculo en particular que es susceptible y es el diafragma. Entonces el paciente puede fallecer. ¿Y por qué fallece? Por paro respiratorio. Aquí les tengo la formulita de la TTX para los que les gusta mucho la química. Yo casi nunca pregunto la parte estructural, que lo dejo al profesor de orgánica. Pero sí que ustedes recuerden de que TTX bloquea el canal de sodio y es una toxina tremendamente potente. Esta toxina también se encuentra en algunos otros animales marinos, pero en menos concentración. Y es la que a veces usan allá en Haití para preparar a los zombies. Ustedes han escuchado de que se preparan zombies. Nunca he oído hablar de eso. Sí, es como una magia vudú que se hace y la persona, creo que, no estoy seguro, pero es inhalado. Y la persona queda como en estado medio violento y parece un zombie en la vida real. No está muerto. Claro, no está muerto del todo, pero no responde. ¿Sí? Allá esos médicos brujos, ellos parece que sí tienen algunos antídotos y entonces revierten el proceso, aparte de que la concentración de TTX es más baja, pero en algunos casos sí se mueren de verdad. ¿Sí? Y la muerte es básicamente porque el diafragma no funciona, o sea, un paro respiratorio. También tenemos otras toxinas en otros animales y las llamamos alfa toxinas y beta toxinas, que también afectan a este canal. Sin embargo, no lo afectan siempre. Las alfa toxinas actúan en el proceso de inactivación, mientras que las beta toxinas afectan el proceso de activación. Por eso es importante que nosotros viéramos previamente qué significaba eso de inactivación y de activación en el canal de sodio. Eso lo encontramos en los escorpiones, pero también se ha usado eso como base para generar insecticidas, plaguicidas de síntesis química artificial, pero que tienen un mecanismo de acción muy parecido. Esto que tienen aquí, especialmente el género Titius, es uno de los que en Panamá. No sé si alguno de ustedes conoce a alguien que haya sido picado por el escorpión, o han escuchado o lo han sufrido ustedes. No sé, me dirán. Nadie. Oh, tienen la suerte. ¿Sí? Aquí la casuística de casos es relativamente alta, especialmente en las provincias como Coclé, Veraguas, y parte de Chiriquí y Bocas. ¿Okay? Hay muchos casos de la provincia de Coclé. Uno de los que yo recuerdo es el de un niño que fue picado por el escorpión, y saben que en la parte norte de Coclé es bien montañosa y hay caminos difíciles, etcétera. El asunto es que se demoraron un poco en llegar hasta Penonomé y llegar al hospital, pues. Por mala suerte, cuando llegaron, en ese hospital no había el antídoto. O sea, si no tienes el antídoto, corres un riesgo alto. Así que decidieron llevar al niño hacia el hospital más cercano. No sé si hay alguno aquí de Penonomé. Nadie, todos son citadinos. Bien. Por allá, profe. Y yo voy muy seguido allá. Okay. A Penonomé. Si no hay antídoto en Penonomé, entonces, Alejandro, ¿a dónde lo llevamos? ¿Cuál es el hospital más cercano? Al hospital de Agua Dulce. ¿Cuál? Al de Agua Dulce. Nosotros siempre vamos al de Agua Dulce, es correcto. Y el asunto es que llevaron al niño efectivamente hacia Agua Dulce, pero cuando llegaron allá ya el niño había fallecido. Esa es una de las tantas historias. Hay otra de una niña, creo que tenía 5 años, y la niña estaba jugando con sus primitas. Ustedes saben que las niñas
juegan a ponerse los zapatos de la mamá. Pero la niña sí sabía que en la casa de ella habían escorpiones. Entonces, para que las compañeritas de ella se pusieran los zapatos, entonces ella metía su manito en los zapatos antes que las otras lo usaran. Por si acaso había un animal, ella podía resolver. Y efectivamente había uno y la picó. Y parece que era tanta la carga de veneno que la niña falleció. Ahora la pregunta para ustedes. Casi muchas muertes ocurren en los niños. ¿Y por qué los adultos sobreviven? ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso, profe, que la carga de esta toxina en el escorpión es como casi la misma, casi siempre es la misma, pero lo que pasa es que los niños son más chiquitos, tienen menor masa, y bueno, los adultos ya son más grandes, no sé, eso es lo que yo pienso. Sí, está bastante cerca, pero en vez de masa, yo usaría el término volumen. Porque acuérdate que esto es un efecto de dilución. Ustedes dieron soluciones, ¿no? Masa entre soluto entre solvente. En este caso, el soluto es el veneno del escorpión y el solvente va a ser el agua corporal del sujeto. Entonces, el niño tiene un volumen de distribución de la toxina menor que el adulto. En otras palabras, el adulto se diluye más. ¿Sí? Y por eso es que muchos niños fallecen, porque su volumen de distribución es menor. ¿Ok? Hay también accidentes con los plaguicidas y los pesticidas. Yo no sé si alguno de ustedes está en el interior. En el interior a veces se acostumbra a poner el veneno en botellas de soda o botellas de aguardiente y lo guardan ahí por debajo del fregador, en algún rincón por allí. Y a veces los niños tienen acceso a esas botellas y a veces no tan niños. Ese es el caso de una muchacha en Santiago. La muchacha se molestó con la mamá porque la mamá le llamó la atención y fue allá abajo del fregador y agarró la botella y ¡plup! Se mandó un traguito. Y al ratito la chica estaba descontrolada, no podía respirar, etcétera. Bueno, la agarraron, la llevaron al hospital, ¿no? Y entonces allá le hicieron, ¿qué le hicieron en el hospital? ¿Qué piensan ustedes que se le hace en el hospital? Un lavado gástrico. Claro, entonces le hicieron su lavado gástrico, ¿sí? Y entonces la niña estaba allí en la cama y cuando recobró la conciencia y pasó todo el asunto, le pidió perdón a la mamá. Entonces ella lo que quería era asustar a la mamá porque la mamá no le había dado permiso para ir a una fiesta. Y después que dijo eso, ¡plup!, se murió. ¿Y por qué no pudieron salvarla? ¿Qué piensan ustedes? La cantidad de veneno ingerida, del pesticida ingerido, no fue suficiente lavado La gástrico. cantidad y cómo se distribuyó ese veneno, porque hay unos venenos de estos que son lipofílicos. Es decir, su poder de penetración a través de la membrana es grande y rápido. Entonces ella tuvo un pequeño momento de lucidez, pero enseguida ¡plup!, se murió. Y así hay muchos casos. Yo particularmente tengo un amigo que se intoxicó allá en Los Santos y él lo sabía. Él sabía que en ese campo de sandía donde él trabajaba, ellos fumigaban. Pero ese día el hombre tenía tanta hambre y tanta sed que agarró la sandía de ahí mismo de donde estaba sembrada, la partió y se la comió. Y al ratito, ¡plup!, cayó. Pero no sé si ustedes, algunos han estado en Los Santos y en Chitré. ¿Ninguno? Wow. Este grupo es todo citadino. No, sí, profe, sí hemos estado por el, bueno, yo sí, por el interior. Bueno, Batista, ese Batista me suena a gente de allá de Los Santos, Batista. No, mi Batista es de Chiriquí, profe. Chiricano, pues, del huracán Chiricano. Bien, entonces si ustedes se ponen a ver la geografía, pues hay que estudiar algo de geografía, de Chitré a Los Santos, eso es un saltito, eso son 5 minutos. Y por eso fue que se salvó. Porque cuando él cayó, enseguida lo agarraron, lo tiraron ahí atrás de un pick-up, corrieron para Chitré y ya sabían de qué se trataba, porque ya ellos conocían qué insecticida estaban usando allí en el campo de sandías.
Así que le pusieron su antídoto, que por suerte había un antídoto, y el muchacho se salvó. ¿Sí? Por ahí anda todavía ese hombre haciendo desastre, pero bueno, esa es otra historia. En Panamá se estudian estos escorpiones. Fíjense este póster que les pongo aquí. Este póster lo hizo el muchacho que se llama Amaya, es el apellido. Por aquí está el primero que aparece. Él se llama César Amaya, fue estudiante mío de tesis de biología. Y él hizo su tesis allá con ustedes en medicina, en el departamento de farmacología. Y la tesis se trataba precisamente de investigar en estos alacranes del género Titius si ese veneno era capaz de generar edema agudo de pulmón. Porque una de las causas de muerte también es que se genera edema de pulmón. Y cuando hay mucho líquido en el pulmón no se puede respirar bien y la persona fallece. Entonces él utilizó un liofilizado, que sencillamente es el veneno en polvo preparado por la doctora Patiño, que aparece aquí en el paper también, Laura. Y ese experimento fue rata. Él inyectó el veneno a la rata, después extrajo los pulmones, que son estas figuras que vemos acá del tejido pulmonar, y allí se observa algo de edema y de infiltración de leucocitos. Esa figura de leucocitos fueron entonces contados y aparecen aquí en la lámina del microscopio. La de la izquierda es el control y la de la derecha es el veneno, la toxina del alacrán. Y fíjense cómo aumentan mucho los linfocitos. Entonces esa leucocitosis que se llama también caracteriza este cuadro patológico. Y en la persona probablemente también se forme esto igual que en el animal experimental. Entonces les traigo estos datos porque primero es un dato de aquí mismo, de la facultad de ustedes, de la escuela de biología, hecho por nosotros mismos, para que ustedes vean de que aquí también se hace ciencia, porque ustedes la mayoría están interesados en la clínica, pero también ustedes pueden ser científicos, nadie dice que no. Estas toxinas no solamente afectan al canal de sodio, hay algunas toxinas, voy a correr esto un poquito para acá, que son las toxinas kappa. Ellas bloquean los canales de potasio. Ahora bien, si yo bloqueo el canal de potasio, ¿cuál es la resultante biofísica en la membrana celular en ese momento, María Ábrego? María. Sí, profe. Dale pues. Los que bloquean potasio, me dijo, ¿verdad? Era la lámina esta, el canal rojo. María tiene problemas allá con el audio. Vamos con María Bordanea. María Bordanea. Dale pues, ¿qué sucede si nosotros bloqueamos el canal de potasio con una toxina como aparece en la lámina? ¿Qué le pasa a la biofísica de la membrana? Que no va a poder salir el potasio por el canal, o sea, no va a poder seguir el proceso de que entra el sodio y sale el potasio. No, porque eso de que entra sodio y sale potasio es bomba sodio-potasio ATPasa. Y aquí no, aquí nada más el canal de potasio. A ver, esta Bordanea. Ok, vamos a ver, bloqueando el canal de potasio, ¿qué sucede, Rebeca? Si se bloquea el canal de potasio, el potasio no puede salir. Ok, entonces. La membrana se hipopolariza. Porque como la membrana no puede volver a estar a reposo, tiene las cargas positivas dentro. Entonces, no. Claro. Ok, pero si tú mantienes cargas negativas, positivas adentro, sería más o menos excitable, Rebeca. ¿Más excitable? ¿Me preguntas o me dices? Pareces apurada. ¿Ah? Te digo. Ok.
Entonces, si está más excitable, no sería bueno, porque está más excitable. Sí. Entonces, ¿es buena la toxina? Sí. Uy, no. Vamos a ver, José Eduardo Velázquez, diga, ¿qué sucede? O sea, si se hipopolariza, la célula es más excitable, pero, Ajá, o sea, también es malo que la célula esté siempre excitable. Entonces depende de o sea, depende del tiempo de la toxina que hace, pero ¿por qué es malo? porque, o sea, si está muy excitable la, la célula, no es normal para el cuerpo. O sea, es como, creo que es como con la cocaína, que de la nada estás todo activo. No te metas todavía con la piedra, después vamos a llegar allá, no te preocupes. Yo sé que tú quieres llegar a la piedra, pero con calma. Entonces, José Eduardo, tú dices ahora que queda más excitado. Te Sí. pregunto, ¿eso es bueno o es malo? Es que el reposo también me suena bien, pero no sabría decir qué tan bueno sería. Entonces, vamos con calma, Eduardo, José Eduardo. Normalmente la membrana en la parte citosólica es positiva o negativa en reposo. Positiva. No, Negativa. negativa, dijo. Y en este caso, ¿está siendo negativa o positiva? Positiva. Positiva. Ya no es normal, ¿cierto? Correcto. Pero en principio las células se excitan así, cuando las células se hipopolarizan. Y se hipopolarizan tanto que después se despolarizan. Despolarizar, ¿qué significa? Que todo el interior de la membrana ahora es positivo, porque antes que estaba polarizada era negativo. Despolarizar significa que ahora es positivo. ¿Y por qué eso es malo, José Eduardo? Porque la célula pierde función, ¿Y cómo la pierde? porque se despolariza, o sea, ya no se, ya no, ya no se convierte excitable porque ya solo es full positivo. Claro, entonces ya ella no va a responder. ¿Sí? Acuérdate que nosotros decíamos que los canales deben regresar a su estado de cierre, ¿cierto? Y entonces tú puedes estimular de nuevo a la célula. Pero estos canales no van a llegar a esos estadios porque la célula se quedó despolarizada. ¿Tú dirías que están bien las señales o las señales se bloquean entonces? Se bloquean. Claro, entonces mira el título de la diapositiva. A eso le llamamos bloqueo por despolarización. Entonces la membrana se despolarizó y nosotros bloqueando los canales de potasio prevenimos la repolarización. Entonces la membrana no se repolariza. Si ella no se repolariza, ella no regresa a su estado de reposo. Por lo tanto, si tú la estimulas, va a responder, ¿sí o no? No. Claro que no responde. Y por eso nosotros decimos que está bloqueada. Pero está bloqueada por un mecanismo diferente. Es un mecanismo de una despolarización permanente. Se queda despolarizada. Y si ella no regresa de nuevo a su estado de polaridad normal, ella no responde. Y entonces decimos que está bloqueada. ¿Ok? Preguntas allí, las que quieran. ¿Nadie? Y ese proceso, al bloquear la toxina, el cuerpo no hace algo para volver a ese estado de reposo. O sea, esa célula, esa membrana y esas células quedan ya inutilizables. Bien, excelente pregunta. ¿Sí? El cuerpo de nosotros no tiene los antídotos. Nosotros no tenemos antídotos para eso. Otros animales, tú has escuchado, por ejemplo, algunos animales que los muerden la serpiente y esos animales son inmunes a la mordedura de serpiente. Porque esos animales sí han desarrollado evolutivamente ese mecanismo que permite neutralizar la acción del veneno. Nosotros no.
Sin embargo, existe un grupo de enzimas que llamamos oximas y se han generado comercialmente y ustedes pueden aplicar ese grupo de sustancias terapéuticamente y revertir el efecto dependiendo de quién sea el veneno o la toxina. En algunos casos no hay antídoto. En otros casos se usa un paliativo. ¿Qué significa paliativo? Que tú no vas a atacar al veneno directamente, pero tú atacas los efectos que produce el veneno. Por ejemplo, puede ser que el veneno aumente mucho la descarga de acetilcolina y eso te puede causar un paro cardíaco. Entonces tú puedes administrar una sustancia que bloquee a los receptores de acetilcolina en el corazón y el paciente no se te muere, porque el corazón sigue trabajando. Hasta que la dilución de la toxina sea tan grande que ya no tiene efecto. Entonces, parte de las toxinas, algunas se metabolizan en el hígado y otras se eliminan por el riñón, pero eso toma tiempo. En otros casos, si no tienes el antídoto, no hay manera. Ahora sí, Alejandro. Sí, profe, gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Fue una consulta, no sé si lo habremos verla antes o no sé, pero el antídoto entonces, ¿qué haría? ¿Volvería a excitar el canal para abrirlo? Ok, dependiendo del tipo de droga, los mecanismos son diferentes. Hay unos que activan a las enzimas que degradan a esa toxina. Hay otros que compiten con la toxina por el receptor. Y hay otros que bloquean los efectos secundarios, que son a veces los que matan, mientras el veneno se va diluyendo y pierde su efecto. Eso puede tener ayuda durante cierto tiempo y también al momento de aplicarse tempranamente. Si se hace muy tarde, ya no hay nada que hacer. Entonces, dependiendo de la toxina, del tipo de veneno que tú estás lidiando, entonces va a depender la terapéutica. No hay una receta igual para todo el mundo. Ahora sí, Rebeca. Sí, gracias. Ok. Bien, entonces vamos con los canales de potasio. Los canales de potasio son los más abundantes en la membrana celular. Cuando ustedes agarren un pedazo de membrana, allí hay canales de potasio. Y la familia de potasio es grande. Esos canales son muchos. Aquí los tenemos simplificados a ustedes en 3 grandes grupos. Tenemos los de 6 dominios transmembranales, digamos 6TM. Y el dibujito este representa cada una de esas pequeños cilindros, ¿verdad? Ese dominio a través de la membrana. Por eso se llama transmembranal. Esos son los 6TM porque tienen esas regiones transmembranales. ¿Quiénes están dentro de ese grupo? 2 importantes. Los que son activados por voltaje y los que son activados por calcio. Entonces, si son activados por voltaje, a nosotros nos interesa mucho porque es un fenómeno netamente físico. Entonces, nosotros acuérdense que es biofísica. Entonces, esos canales activados por voltaje son bien importantes y los vamos a estudiar más adelante. El siguiente grupo también es importante. ¿Se acuerdan que decíamos que hay unos canales de potasio que siempre están abiertos? ¿O no se acuerdan? Sí. Ok, y si siempre está abierto, ¿el potasio sale o entra? Sale. Bien, muy bien. Entonces, esos canales que le llamamos canales de liqueo, ¿verdad? O canales de fuga, también se le llama, tienen 4 dominios transmembranales. Por lo tanto, lo abreviamos 4TM, que aparece aquí. Algunos canales presentan 2 regiones del poro, otra una sola. Y por último, tenemos los que tienen solamente 2 dominios transmembranales. Ahí hay un grupo también importante de canales que le llamamos los canales KIR. ¿Sí? La K es de potasio y la IR es de Inward Rectifier. ¿Qué significa? Que son de rectificación interna. Eso de rectificación hacia adentro, ¿qué significa? Nosotros siempre decimos que el potasio sale, ¿cierto? Y eso es por gradiente químico.
Pero ¿qué pasa con el gradiente eléctrico? El potasio es positivo, ¿cierto? Y el interior de la membrana es negativo. Cargas iguales, cargas opuestas se atraen. Así que hay una pequeña tendencia del potasio a entrar por el gradiente eléctrico. Esa es la corriente que nosotros llamamos hacia adentro. Ese es el inward que ustedes ven allí. Y ese canal rectifica, modifica esa corriente. Y esa corriente es bien importante, como vamos a ver allá en el corazón. ¿Okay? Aquí es un resumen. Aquí tenemos la segunda columna, mamíferos. Aquí encontramos al hombre, ¿verdad? Tenemos algunos que son voltaje dependiente y otros que son de rectificación interna. Fíjense que algunos son de rectificación tardía, como este que está aquí, que encontramos a nivel auricular. Otros son de rectificación tardía, pero no los encontramos sino al final del potencial de acción cardíaco. Y hay unos que son bien importantes, que son estos tres que están abajo, que son los llamados KIR, ¿verdad? Estos son de rectificación hacia adentro, que es lo que estábamos hablando. Y eso lo encontramos que se activan al inicio del potencial de acción cardíaco. Después nosotros vamos a ver el potencial de acción cardíaco en detalle. Este es otro diagrama representativo de esa familia de canales. Lo que estamos hablando ahora mismo, dos dominios transmembranales, tenemos los KIR que aparecen aquí, ¿verdad? Y tenemos otros que son sensibles al ATP. Todos estos son canales de tipo KIR. Acá el que sigue son de 4 dominios transmembranales. Y tenemos algunos ejemplos. Y después vienen los de 6 dominios transmembranales. Aquí tenemos a los que son voltaje dependientes y los que son activados por el calcio, especialmente el calcio intracelular. Es decir, los depósitos de calcio intracelular, su concentración determina la apertura del canal de potasio. No se tiene que aprender toda esta lámina. ¿Qué hay que aprenderse? Bueno, los dos TMs tenemos a los KIR y a los dependientes de ATP. Los de 6 TM tenemos a los que son voltaje dependientes y los que son activados por calcio. Y ya dentro de ese grupo de voltaje dependientes que aparecen del 1 al 9, eso no hay que aprendérselo, porque eso es demasiado, pero por lo menos ustedes recuerden lo más grande que estamos señalando. Son importantes porque ya incluso se han identificado patologías, especialmente eso que vemos aquí que dice BKCA. Eso es Big Potassium Calcium Dependent Channel. ¿Qué significa eso? Es un canal grande, es una molécula grande de potasio, de canal de potasio, pero que es sensible al calcio. Y hay una patología que está asociada a mutaciones de esa proteína, de ese canal. Aprovechando la lámina arriba, habíamos dicho que hay canales que tienen compuertas internas. Este es uno de ellos. Aquí está la compuerta del canal de potasio, que es endoplasmática. ¿Okay? Hay una sustancia que se usa mucho en el laboratorio para estudios de canales de potasio, porque esta sustancia bloquea el canal de potasio. Voy a escribírselos aquí, las letras. Se llama tetraetilamonio. Entonces, como la corriente de potasio es tan abundante, cuando usted está haciendo los estudios biofísicos de membrana celular, muchas veces usted tiene que bloquear esas corrientes de potasio porque son tantas que alteran los resultados de los otros canales que usted quiere estudiar. Entonces se baña a la célula con tetraetilamonio, que significa TEA, y entonces bloqueamos esas corrientes de potasio de manera que se va a registrar lo que nosotros queremos. Eliminamos entonces esas interferencias de potasio. ¿Okay? Esto que está aquí, el BK, que también le llamamos MaxiK, también se le llama SLO1. Hay una enfermedad que está ligada, eso conocemos como una cardiopatía. En estos pacientes vamos a tener problemas de desarrollo, ataques eléctricos, problemas de movimiento, etc. Y es porque el gen que codifica a esta proteína, aquí está el nombre del gen, KCNMA1. Cuando hay mutación en ese gen,
esta proteína sale defectuosa y se produce esta enfermedad. Ustedes ven que ahí abajo dice Netflix. No sé si alguno de ustedes está usando Netflix en su casa. Hay una serie en Netflix que se conoce como Diagnóstico. Hay una doctora que trabaja en Yale o en Columbia, y ella trabaja también con el New York Times. Y a ella se le ocurrió una idea muy buena. Para esas enfermedades bien raras que hay, que no hay un diagnóstico claro, o no lo hay sencillamente, ella toma la historia clínica de esa persona, arma el caso, lo documenta y lo sube a la red. Y eso sube en Netflix. Y la ventaja de esto, ¿cuál es? Que como eso va a estar en la red, en la web, todos los otros médicos lo pueden ver. Asimismo como otras personas que tienen padecimientos parecidos. Y entonces allí comienzan a llegar un montón de opiniones de muchos médicos y de especialistas en lo que se conoce como un diagnóstico diferencial. Es decir, hay diferentes escenarios o diferentes opciones que puede tratarse esa enfermedad. Y así ella ha resuelto varios casos. Y ya dejaron de ser enfermedades desconocidas y se les dio un diagnóstico. O otro médico ya la estudió y le manda la información a ella. Y los pacientes también contribuyen con sus propias historias a través de esto, e incluso se han llegado a formar grupos de apoyo. Entonces yo les dejo el link allí para los que tienen Netflix, lo puedan ver. Si alguno sabe cómo bajar el video, lo pueden bajar y lo comparten con sus compañeros para que tengamos un ejemplo, el caso de una mutación de este tipo de canales de potasio. ¿Preguntas? Ese es el episodio de la niñita que de la nada se queda dormida, que se apaga. Ajá. Ah, sí. Ya lo vi, profe. Es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno, es muy bueno. Bien. Vamos con los de calcio. Creo que todavía nos quedan un par de minutos. Bueno, ya se acabó la hora. Yo tengo 1:45. Entonces, en la clase del jueves, seguimos con los canales de calcio. ¿Servidos? Muchas Gracias, gracias, profe. Hasta luego.